Con un tema muy importante que tenemos que hablar el día de hoy, Ana Cristina, y tiene que ver con los falsos positivos. ¿Y por qué hablar de los falsos positivos? Ya les vamos a explicar a los oyentes. Por lo pronto saludamos a Noticias Caracol ahora, que se conecta con nosotros aquí en Mañanas Blue, porque no solo nos oyen, sino que también nos ven. El primer canal digital de noticias en Colombia que se conecta con nosotros a esta hora. Un saludo para todos los que nos ven. Y antes de explicarles a los oyentes por qué estamos hablando de falsos positivos, Ana Cristina, ¿por qué no explicamos qué son los falsos positivos? Porque a veces la gente dice, oiga, no tenemos muy claro de qué se trata este concepto. Sí, Camila, hay que empezar por decir que eso es una forma de llamar a lo que tendría dos términos más precisos. El primero de los términos es homicidio en persona protegida, que esto se refiere al DIH y evoca el Código Penal, el artículo 135, que es cuando un agente del Estado mata a un ciudadano para hacerlo pasar como baja en combate o resultado militar. Pero además de homicidio en persona protegida, pues también hay quienes dicen que se debe hablar de ejecuciones extrajudiciales, que son todos los actos y omisiones del Estado que constituyen una violación al reconocimiento general del derecho a la vida que pues encarna en la Declaración de los Derechos Humanos. Pero pues hay gente que dice que este no es un término preciso porque pues en Colombia se supone que no hay pena de muerte oficialmente. Le cuento que este término de falsos positivos se remonta al año 2006. ¿Sabe quién empezó a hablar de eso? El que entonces era senador del Polo Democrático, Gustavo Petro, cuando empezó a hablar, cuando hizo una denuncia de los puntajes de evaluación de resultados por positivos en el ejército. Entonces, cuando Gustavo Petro empieza a hablar de eso, es cuando empiezan ya en los medios, por ejemplo, la revista Semana o también el fiscal general Mario Guarán habla de falsos positivos. Ana Cristina, ¿por qué usamos en Colombia la palabra falsos positivos? Porque no se dice realmente lo que es, que son asesinatos extrajudiciales, es decir, ¿por qué se empezó a usar, digamos, como ese nombre que un poco aliviana las cargas en medio de la comunicación? Sí, precisamente porque desde ese preciso momento, cuando Gustavo Petro habla de los resultados, no habla de falsos positivos, sino que habla de esos resultados por positivos en el ejército, se empieza a acuñar no solamente por parte de medios de comunicación, sino por el mismo fiscal. Como le digo, el fiscal Mario Guarán, en el momento que él lo empieza a usar, pues ya en ese momento también lo empiezan a usar y a generalizar en todos los medios. Pero en realidad, pues digamos el término que los abogados dicen que sería el más correcto es homicidio en persona protegida. Y recordemos que persona protegida son, por ejemplo, niños, son ciudadanos civiles, son personas que trabajan en salud o personas que trabajan para grupos religiosos, pues que representan un grupo religioso. Entonces eso sería como el término correcto. ¿Se siguen presentando falsos positivos en Colombia, Ana Cristina? ¿Tenemos denuncias de si hay falsos positivos todavía que se registren en nuestro país? Sí, hay registros, hay que recordar, Camila, y oyentes, que registros de falsos positivos hay pues desde los años 90. Recordemos ese célebre, hay un informe de la ONU, de un relator de la ONU que fue muy famoso pues en el año 1995, que hablaba de todos estos falsos positivos. En 1992 precisamente fue un relator especial que se llamaba Bracewell United, que él hablaba de un gran número de muertes que fueron causadas por el empleo excesivo y arbitrario de fuerza por parte de agentes estatales. Entonces, mire que eso, pues nos estamos yendo hasta las épocas de César Gaviria, a quien le pidieron respuesta en 1993, y ya en 1995 se empiezan a documentar casos pertinentemente en Arauca. Y sí, si uno quiere hacer todo el seguimiento de los falsos positivos desde entonces, hay una revista que inclusive está en internet que se llama la revista Noche y Niebla del CINEP, que habla de una cronología muy completa. Y si vamos a la época actual, pues Camila, es que este año solamente tenemos que citar lo que es, por ejemplo, las investigaciones del New York Times, el caso de Dimar Torres y pues los niños muertos en ese bombardeo, porque es que si vamos a hablar de menores de edad, pues los menores de edad entran dentro de ese rango de persona protegida. Y hay una serie de entidades, Camila, hay de distintas organizaciones que han hecho ese registro de falsos positivos, no solamente el CINEP, también está el Observatorio de Derechos Humanos, de Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la Fiscalía, Human Rights Watch, pero tal vez el registro, digamos, más
más abultado, pues el más grueso que se tiene, es del libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, que fue escrito por el coronel Omar Rojas y el historiador Fabián Benavides, que habla hasta de 10.000 casos de falsos positivos, pero las cifras son muy disímiles. Entiendo, Camila y Ana Cristina, que desde el gobierno incluso del expresidente Virgilio Barco Vargas, estoy hablando del periodo 86 al 90, empezó el ejército a presentar como un gran logro, una, digamos, gran victoria contra la insurgencia, contra el terrorismo, las dadas de baja. Entonces, inclusive en los informes presidenciales del 20 de julio, por ejemplo, el presidente comparaba cuántos militares habían muerto en esta, digamos, cruzada contra el terrorismo y cuántos terroristas o insurgentes. Y es a partir de ahí en donde se empieza a ver desde el punto de vista de la institucionalidad cómo dar de baja era uno de los grandes positivos o de los factores positivos para medir, digamos, la victoria contra la criminalidad. Creo que fue con base en eso que el senador Gustavo Petro, en aquel entonces, por allá en el 2006, como lo reseña Ana Cristina, empezó a decir que eso de positivo pues tenía que reevaluarse, sobre todo en el marco de la política de seguridad democrática, porque muchas veces no se trata simplemente de dar de baja al enemigo, sino además de generar unas condiciones para que sea una verdadera seguridad democrática, que se debían lograr. Y entiendo entonces que los falsos positivos obedecen a asesinatos o ejecuciones extrajudiciales para decirle al superior de mando, oiga, aquí hemos matado un poconón de muchachos guerrilleros cuando real y verdaderamente no eran guerrilleros. Entonces, por eso se dice que son falsos, son mentirosos y generan unos rendimientos positivos que realmente lo que hacen es acabar con la legitimidad institucional de las fuerzas militares. Es que es básicamente que usted fuera por la calle o estuviera en algún municipio de Colombia, usted, señor Pombo, usted, y lo terminara matando un militar y lo presentara como un positivo, como si usted hubiera sido un guerrillero, y simplemente porque usted iba caminando por la calle. Y como estaba un logro, exacto. Como un incentivo, porque además había una política dentro del Ministerio de la Defensa que incluso fue uno de los debates de este ministerio, de lo del New York Times, que esa política de incentivar los positivos se estaba dando en este gobierno nuevamente, que fue la denuncia del New York Times, Ana Cristina. Sí, hay dos factores que es importante resaltar. Lo primero es la sistematicidad, es decir, no son casos aleatorios, sino que durante tantos años lo que se ha probado de estos estudios, porque es algo que está muy documentado, lo que se prueba es primero la sistematicidad. Y en segundo lugar, Camila y oyentes, llama mucho la atención que fueron los organismos internacionales los que pusieron la mirada sobre los falsos positivos, lo que llamamos falsos positivos, antes que la misma, es decir, antes que los mismos organismos internos. Fue por llamados de atención desde afuera, como le digo, por relatorías de la ONU, que se empieza a poner verdadera atención sobre lo que estaba sucediendo en Colombia. Pero por los oyentes se preguntarán, oiga, ¿y a estos por qué les dio por hablar de falsos positivos hoy? ¿Por qué estamos hablando de falsos positivos? Porque pues hay dos eventos que se empiezan a realizar este fin de semana, y es precisamente con las madres de víctimas de falsos positivos. Mañana sábado va a haber uno en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, porque se habla de 11 años de los falsos positivos, que se cumplen 11 años, pero entonces ahí quedo un poco yo perdida, Ana Cristina, con las fechas que usted me da de cuándo empezaron estas ejecuciones extrajudiciales. No, Camila, no. Ahí hay que entender una cosa. Lo que pasa es que el caso de las madres de Soacha es un caso emblemático. Sí, es un caso emblemático porque se le hizo seguimiento a diversos casos en que, pues como hemos leído varias veces en la prensa, se puede ver cómo hubo una sistematicidad y una orden de que fueran a buscar en cierto lugar y los llevaban a Ocaña. Es decir, hay toda una serie de acontecimientos que nos permiten decir aquí hubo un plan organizado. Entonces es por el caso emblemático, no porque las madres de Soacha, porque los falsos positivos de Soacha sean el primer caso, no fueron el primer caso. Digamos, es ese gran caso emblemático que es representativo de algo que ha sido sistemático durante décadas. Pues se cumplen 11 años precisamente del caso de las madres de Soacha, de esos jóvenes que eran de ese sector de Bogotá,
Bogotá que terminaron siendo asesinados precisamente para después hacerlos pasar como guerrilleros. Estamos en comunicación con Doris Tejada, una madre de uno de esos jóvenes, ese joven que se llamaba Óscar Alexander Morales, quien desapareció en el 2007 en Cúcuta, en norte de Santander. Y hasta el momento pues no se ha podido encontrar el cuerpo de su hijo. Según lo que ha dicho la Fiscalía es que murió en un enfrentamiento en el departamento del Cesar. Pero por eso todo este tema de los falsos positivos lo que tiene es un drama enorme de unas madres que este fin de semana se reúnen para pues conmemorar lo que viene pasando o lo que pasó hace 11 años. Doña Doris Tejada, bienvenida a Mañanas Blue. Muchas gracias por atendernos. Buenos días. Como ustedes dicen, mañana y pasado mañana vamos a estar mañana en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Todo el día estamos haciendo unas actividades. Doña Doris, pero antes... Y el domingo la conmemoración de los 11 años de ellos, de los que ya no están. Doña Doris, yo sé que es difícil y por eso me disculpa las preguntas, pero un poco para poner en contexto a la gente de lo que va a suceder este fin de semana y por qué razón se van a hacer esos 2 eventos con las madres de Soacha, quiero que me cuente un poco la historia de su hijo Óscar Alexander Morales. ¿Qué fue lo que pasó con Óscar Alexander? Bueno, mi hijo Óscar viajó a Cúcuta, nosotros vivíamos en Fusagasugá. Él viajó a Cúcuta a visitar al hermano que trabajaba allí en Ureña, Carlos Alberto. Allí se vieron y quedaron para esa época de 31 de diciembre, se venían los dos el 29, pero Carlos lo esperó hasta que saliera el último bus y él se vino, pero él llegó a la casa y dijo, mamá, pues puede ser que hoy venga o por la noche, por la madrugada o venga mañana, no te afanes. Pero ya él no regresó. El 31 de diciembre fue la última comunicación, la última llamada. Él llamó a eso de las 11 de la noche y habló con todos los hermanos, en especial conmigo. Me dijo cosas muy lindas, como hoy lo puedo decir, era como una despedida, porque ya no iba a volver, no iba a regresar, pero nada me dio a entender, nada sabía seguramente porque me hubiera dicho, pero sí se le notaba muy triste porque era el último, pues nunca había faltado un 31 de diciembre ni un 24, entonces pues fue muy difícil esa situación. Pero él me dijo, a los días siguientes, mamá, yo voy, porque él había llevado una ropa para venderla y no la vendió, la fió. Entonces él dijo, yo voy a reclamar mi plata, voy a recolectar mi plata y yo me voy, mami, llego por ahí el 5 o el 6, pero más del 6 no me demoro. Entonces llegó estos días, el 2, el 3, y se le marcaba y de una ya se iba a correo de voz. Entonces esperamos hasta que él volviera pues a llamar, pensábamos que de pronto había perdido el celular y seguíamos insistiendo, yo seguía insistiéndole, llamándole, pero no fue posible. Pero el 16 de enero sucede algo que es una comunicación, una premonición, que es la comunicación de madre e hijo, de hijo a madre. Él en el otro lado, algo estaba sucediéndole y en el sueño, en un sueño me comunica que prácticamente algo está grave sucediendo. Pero yo despierto a mi esposo y le cuento lo que está sucediendo como a las 10 de la noche, pero él me dice, mamita, déjame dormir, eso mañana averiguamos. De pronto él va a ser que ya va a llegar, eso no te afanes. Pero yo estaba llorando, yo estaba sintiendo lo que él estaba sintiendo en el otro lado, era como un desprendimiento de algo de mi cuerpo que se me salía. Doña Doris,
Doña Doris, a partir de era que la vida, usted tiene... era la vida que se le estaba yendo a él. Sí, doña Doris, en este momento cuando usted tiene ese sueño y tiene esa comunicación tan profunda con él, usted empieza a tomar acciones en el sentido de buscar ayuda, de buscar a otras personas o de buscar el Estado para que la acompañe, para tener datos más precisos y poder encontrar a Óscar Alexander. ¿Cuál es el camino que sigue? Yo le digo y ellos me apoyan, mis hijos empiezan a decir pues cosas que no puedo creerlo. Los que como todos pagaron servicio militar, pues claro, ellos de pronto sabían lo que sucedía entonces en los batallones. Entonces ellos me dicen: mamá, tienes que, sí, yo voy a ver cómo llego a denunciar. Mando a mi hija porque yo sabía que yo no iba a poder. Entonces mando a mi hija mayor y ella pone la denuncia en la fiscalía de Usagasugá, pero no, allí no pasa nada. Antes nos dicen, si él llega a aparecer, vienen y nos avisan. Doña Doris, entonces, pero... es como búsquenlo, porque no lo vamos a ver. Entonces empiezo yo esa búsqueda y yo veo que en octubre o en noviembre veo en la televisión las mamitas de Soacha que están sacando ellas mismas los cuerpos de Ocaña. Entonces, pues, que yo me echo la bendición y digo, uy, Dios mío, pero yo me activo, pero en esa activación, pues, me caigo y me voy de cirugía, me rompo una mano. Doña Doris. Pero eso no me impide para seguir luchando y me uno a ellas. Doña Doris, pero esta lucha. Déjeme, yo le pregunto, ¿en qué momento se entera usted o cómo se entera, cómo es el proceso de averiguación para saber que su hijo Óscar Alexander Morales es un falso positivo y fue asesinado por el ejército para hacerlo pasar por guerrillero? El 13 de junio del 2011, tanto preguntar, buscar y solicitar el apoyo, pero no lo veo. Entonces yo voy de nuevo a la fiscalía y pues ya autoritaria y como decisiva, exijo que por favor me colaboren en la búsqueda de mi hijo, que algo grave tuvo que haber pasado porque él no se desaparece así. Entonces, sí, en 2 días me dicen las 2 funcionarias, en 2 días no vamos a localizar, te vamos a dar una... Bueno, fiscalía me dice, doña Dori, ya lo localizamos. Dije, ¿en dónde está? Entonces dijo él, tuvo un enfrentamiento con el ejército, y él fue dado de baja en un combate. Pregunto en dónde y me dicen que en el Copey. Dije, no, él no es porque puede ser otro, pero de pronto a él le robaron los papeles y ya yo me pongo muy mal. Y me dicen, bueno, hay un registro de defunción, pero yo ya me pongo muy mal, no quiero saber nada más, porque es que se lo dicen a uno así como que él era un guerrillero, que era un delincuente. Entonces uno sabe qué hijos crió. Entonces yo les doy el número del teléfono de mi hijo, de Rubén, que vivía aquí en Bogotá. Entonces ellos se comunican con él y le dicen que cuide a la mamita, que está muy mal, que acaba de recibir una noticia que de un hermano que andaba perdido y que ya apareció. Entonces Rubén, en el otro lado, pues también muy mal, que se pone y dice, mamá, ¿cómo estará? Bueno, me dan el número de registro de defunción y él va y averigua, pero él también se pone furioso cuando le dicen que fue en un combate y que no, porque él no estaba pagando servicios, ya lo había pagado y
que él no era ningún, expone muy mal mi hijo y le dicen, no, entonces vaya y mande otra persona porque nosotros no tenemos Doña Doris, nada más que ver, ni le vamos a explicar nada más. Entonces manda a la señora y pide el registro y él viaja los 8 días para contarnos que eso es un mal llamado, falso positivo, y le decimos que qué es eso, porque doña no Doris, justo en ese momento que usted, que su hijo aparece y que usted ya le dan la noticia de que pues fue un falso positivo, en ese momento pues empieza otra lucha y es pues por la justicia. ¿Qué sintieron ustedes en el momento que el presidente de ese momento, el presidente Álvaro Uribe Vélez, les dijo que sí, que ustedes mismas habían aceptado, muchas de ustedes, que sus hijos estaban involucrados en actividades ilegales? ¿Qué sintieron ustedes de esa respuesta del gobierno de no acompañarlos en esto? ¿Cómo ha sido para ustedes esto? Ustedes solas tratando de encontrar justicia. Pero de todas maneras, muy empoderadas y luchando para limpiar el buen nombre de mi hijo, que no era ningún delincuente. Le dimos muy buenas bases morales, una familia honesta, que se les ayude, se les enseña los valores y a respetar y para poder que cuando nosotros ya no estemos en este mundo, no estemos ya con ellos, sepan enfrentar las cosas muy pasivamente, muy calmadamente. Todos tienen sus hogares. Yo estoy luchando por recuperar el cuerpo, los 3 cuerpos, porque no tiene esa fosa. Hay como unos 100, ha sido demasiado difícil. Las cuentas se cierran, hay unas que se abren y hay otras, pero vemos el apoyo, es internacional, que ya pues se reconoce tanto los que están conociendo todos los hechos que han pasado aquí en Colombia. Les duele mucho. Que día viajamos hace unos días a Argentina, por primera vez. Yo nunca había salido del país, pero que leen mucho, entienden mucho qué es lo que está sucediendo. Nosotros bregando a impedir que nuestras voces sean escuchadas por todas partes, para que esto nunca se vuelva a repetir, que ninguna mamita esté desesperada buscando a sus hijos, que no sufran lo que yo he sufrido, porque el papá de Germán Leal Pérez, que es el otro chico que está con la fosa donde está mi hijo, él ya falleció de pena moral. Él murió este año, el 20 de enero. Yo lo conocí, era el hijo, pues todos son muy lindos, todos los hijos tienen sus detalles, pero él como que era más cariñoso con él. Él me abrazaba y me decía que lo lograra, que llegara a ver cómo yo siempre en todas partes los nombro a los 3. Digo, son 3 hijos llamados, son Germán Leal Pérez y Octavio Alberbao, y no se ha podido. El año antepasado, no sé por qué tanta demora, que yo lo decía en argentino, que sacaron 2 cuerpos, un cuerpo en 2017, el otro en 2018, y los 2 esperaron que para sacar el tercer cuerpo. No se hizo este año, es la búsqueda del tercero, pero sí dieron la respuesta en marzo, que los 2 que se sacaron, los 2 cuerpos que se inhumaron, no eran ninguno de los 2, de los 3 que se estaban buscando. Entonces, como uno decir, me dio tanto tristeza. Bueno, pues no es que no haya hecho nada, que yo me decía esto, pero después pensaba, no, sí, en medio de toda esta lucha, se pudieron sacar 2 cuerpos que por mi lucha se entreguen a dos familias que los estaban buscando. Y pues
empoderada más para ver qué se puede hacer, qué es lo que me falta, qué es lo que yo no he hecho para lograr, porque ha sido demasiado difícil enfrentar también las críticas del señor Uribe, que ha sido un señor que no tiene corazón ni alma, no sé qué tiene para decir que quién es él, se metió, en algún momento investigó, pensó, vio quién eran las familias de nuestros chicos para que enlodara el buen nombre de ellos. Yo soy una de las 4 mamitas que lo demandamos. La mandamos Lucero Carmona, Luz Marina Bernal, María Zanabria y Doris Tejada. Lo tuvimos muy frente a frente para mirarlo muy fijamente a los ojos. Yo tengo un tatuaje en el brazo derecho, en el rostro de mi hijo, y yo me lo descubrí como que se lo puse de frente. Mire que quién era, qué dolor nos ha causado usted con la sola mirada, porque no es que no sea intocable, él es tocable también. A él en algún momento la vida le va a dar algún golpe y él va a pensar por un momento que el daño que ha hecho a todo un país, porque le ha hecho cuando él estaba de presidente, fueron estos macabros. Doña Doris, usted nos está narrando una historia que no solo ha vivido usted, sino otras tantas mamás, y que es muy dolorosa, y que es uno de los episodios, si no el episodio más oscuro de la historia de nuestro país. Esos jóvenes que fueron asesinados por las fuerzas militares haciéndolos pasar por guerrilleros cuando simplemente eran unos jóvenes vestidos de civil. Pero este fin de semana ustedes tienen 2 eventos, como usted me lo estaba contando, precisamente para no olvidar, para que esto no vuelva a suceder. Pero, ¿en qué momento o qué tendría que pasar en Colombia, doña Doris, para que ustedes sintieran sanada esa herida? ¿Qué es lo que falta para que se pueda sanar la herida de todas esas madres? Nunca se va a poder devolver a sus hijos, eso ya lo sabemos. Pero, ¿cómo se puede sanar esa herida? Bueno, que encuentren todos los desaparecidos, que se dediquen a esas fosas comunes que hay, porque hay varias. Eso no, que el Estado no lo sabe, sí lo sabe. Hay muchas cosas. Eso sana muchísimo el corazón. Las familias dan una tranquilidad ya, porque ya vamos para 12 años. Esta lucha de mis hijos me dice: mamá, ¿cuánto llevas buscándolo? No ha sido posible. ¿Cuánto más tenemos que esperar? Entonces, eso sana muchísimo, le da otro giro a la vida. Nosotros no queremos que ellos se mueran en una cárcel, pero sí, por favor, que se reconocieran nacional e internacionalmente, que salieran los nombres y las fotos de ellos, de todos los que tuvieron que ver con esto, porque bien sabemos que así algo pega duro a ellos, es que se haga público los nombres de ellos, así como los nombres de nuestros hijos son siempre en alto, los llevamos nosotros y los llevamos en telas, en plantones que hacemos en revistas, en muchas, contando nuestra historia, qué eran los valores que ellos tenían, qué era lo que hacían, qué nos hacían reír, qué comían las comían más a gusto de ellos. La vida nos dio un giro, entonces nosotros también tenemos que mirar que a ellos por algo les toque, algo les gire la vida, porque no es, ellos están todavía están ellos siguiendo allá en los militares, en los batallones. Pues nada pasado, ellos no los ha tocado nada.
ellos no tienen ninguna culpa, yo sé, entre ellos dicen, nada de esto se va a dar a conocer, porque hay muchas fuentes que no quieren que ellos sean reconocidos, que hicieron un daño a todo un país, porque no solamente son los 20 de Soacha, sino fue a lo largo y ancho de todo el país. Hubieron falsos positivos. Doña Doris, no se sabe en sí la cifra, pero sí pueden ser más de 10.000. Pues mire, doña Doris Tejada, le conmueve a uno mucho el corazón escuchar sus palabras y saber que sus palabras son las de tantas madres colombianas que perdieron a sus hijos. Y por eso nos parece importante hablar con usted sobre estos eventos que se realizarán el fin de semana en Bogotá, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Y que y que como usted lo dice, la forma de sanar esa herida, la forma de tener justicia es que se conozca qué fue lo que pasó, que se conozca quiénes fueron los responsables y que se puedan encontrar los restos de estos colombianos que fueron asesinados injustamente. Muchas gracias, doña Doris, por habernos atendido, y la acompañamos en este dolor, porque además es importante que no olvidemos que esto sucedió para que no se vuelva a repetir. Vuelva a repetir, así es. Gracias, muy gentil. Feliz mañana para usted. Gracias, muy gentil, muy amable. Es Doris Tejada, madre de Óscar Alexander Morales, quien desapareció en el 2007 en Cúcuta, y es una de las más de 2.500 denuncias que hay por falsos positivos en el país. Colombia está al aire.